Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por estar aquí y bueno, quiero agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, al señor Master y a todos los maestros. Porque es gracias al trabajo que ellos han hecho que podemos seguir escuchando estas clases martes con martes desde hace tanto tiempo. Este, el día de hoy vamos a continuar leyendo y estudiando el Sutra de la Paz. La clase pasada leí como la mitad. Hoy lo voy a leer completo porque pues básicamente vamos a hablar de todo el tema. Sutra de la Paz. Laojun dijo, el Gran Tao no tiene forma y da origen al cielo y la tierra. El Gran Tao no tiene emociones y dirige el sol y la luna. El Gran Tao no tiene nombre y sostiene todas las cosas. No sé su nombre, pero me veo obligado a llamarlo Tao. El Tao es claro y turbio. Hay movimientos y hay quietud. El cielo está claro y la tierra está embarrada. El cielo se mueve y la tierra está quieta. Los hombres son claros y las mujeres son turbias. Los hombres se mueven y las mujeres se quedan quietas, descendiendo hasta el final del arroyo y todas las cosas surgen. La claridad es la fuente de la turbiez. El movimiento es la base de la quietud. Si el hombre puede ser siempre puro y estar quieto, todo el cielo y la tierra volverán. La mente de una dama se ve perturbada por el deseo de la claridad de su Dios. La mente de un hombre está tranquila, pero el deseo se lleva a eso. Perdón, le lleva a eso. Se lleva a ello, perdón. Si siempre puedes disipar tus deseos, tu mente estará tranquila. Aclara tu mente y tu espíritu se aclarará. Entonces los 6 deseos dejarán de existir y los 3 venenos desaparecerán. Eso se debe a que la mente aún no se ha aclarado y el deseo aún no se ha disipado. Aquel que sea capaz de hacerlo debe mirar dentro de su mente. La mente no tiene corazón. La vista externa es la forma. La forma no tiene forma. La visión lejana de las cosas no existe tal cosa. Los 3 se realizan. Solo vemos el vacío. Ver el vacío también es el vacío. No hay ningún vacío. Cuando no hay vacío, no hay nada. Cuando no hay nada, hay silencio. Si no hay silencio, ¿cómo pueden hacer el deseo? Esto es la verdadera quietud. La verdadera quietud responde a las cosas, la verdadera quietud a la naturaleza, la quietud constante, la quietud constante. Con tal tranquilidad, uno entrega gradualmente en el verdadero camino. Cuando uno ha entrado en el verdadero camino, se dice que alcanza el camino. Aunque se le llame logro, no es logro. Por el bien de la transformación de los seres sensibles, eso se llama alcanzar la vía. Aquel que es capaz de alcanzar la iluminación puede transmitir el camino sagrado. La maestra suprema dijo, el superior no es contencioso, pero el inferior es contencioso. Los que se aferran a la virtud no lo saben. La razón por la que los seres sintientes no tienen el verdadero camino es que tienen una mente engañada. Si tienen una mente engañada, se asustan de su Dios. Cuando se asustan de sus dioses, se apegan a todas las cosas. Cuando se apegan a todas las cosas, se vuelven codiciosos. Y cuando surge la codicia, hay vejación. Cuando la mente está turbada y engañada, la mente y el cuerpo están turbados y angustiados. Vagamos en la vida y en la muerte. Los que han alcanzado la iluminación siempre estarán en paz. Ok, Alan, there's the reading. Okay, thank you, Alex. Hi, good evening, Lisan and Alex. Hola, buenas noches. Thanks for coming to the class again. Muchas gracias por volver a la clase. We have little people, but it's okay. Most important is we have the peaceful mind and learning the truth. Hoy tenemos poca gente, pero no importa. Lo que es importante es tener una mente pacífica y aprender la verdad. Okay, so from last week we continue the peaceful sutra from Lao Tzu. De la semana pasada, hoy continuaremos el Sutra de la Paz de Lao Tse. This supposed
this is supposed to be a few classes, okay, at least, but we went through it really fast, okay. Deben ser varias clases, la verdad, pero hemos avanzado muy rápido. So hopefully in the future we have time come back and doing a one phrase at a one class, okay. Probablemente en el futuro volvamos y hagamos una frase por clase. Okay, so uh, to continue, okay, the chapter 11, okay. So Lao Tse says the true cultivators, okay, does not fight. Para continuar en la frase 11 nos dice, los verdaderos cultivadores no son contenciosos. And the people who doesn't understand the truth, okay, they fight. Y las personas que no entienden la verdad, ellas pelean. And what they are fighting? ¿Y qué están peleando? The power, the greed, materials, fortune, the fame, etc. Pues pelean por poder, fortuna, por fama, por lo que sea, etcétera. And the true cultivators, okay, does not hold, okay, it is not purposely holding the virtue. El verdadero cultivador no, no sostiene a propósito la virtud. And the person who does not understand the truth, they do things, okay, purposely and hoping they might get virtue. Y las personas que no conocen la verdad van a hacer cosas a propósito para, para tomar la verdad. So the virtue, okay, what is virtue? Virtue is we benefit others. La virtud, ¿qué es la virtud? La virtud es beneficiar a las demás personas. Okay, we do things good to the society. Es hacer cosas buenas por las demás personas. Okay, and do we do it from our heart or we do it for other purpose? Si lo hacemos con nuestro corazón sincero o si lo hacemos por otras razones. So from our heart is we doing it naturally. It's our true self. Si lo hacemos por nuestro corazón, lo estamos haciendo de forma natural y es nuestro verdadero ser manifestándose. But if we do it for the fame, oh, because I'm on a newspaper, Si lo hacemos por la fama es porque, ay, voy a salir en el periódico. or because, oh, I can get the virtue or merit, okay, for the good actions. O porque voy a obtener virtud, mérito o algún beneficio por mis acciones. Okay, then we don't do it naturally. Y no lo estaríamos haciendo de manera natural. Okay, so in this chapter, Lao Tse clearly said, okay, if we are true cultivators, we shouldn't fight, okay, and we shouldn't do things purposely asking for virtue or merit. En este capítulo, Lao Tse nos dice que si realmente queremos la verdad, pues no vamos a hacer las cosas solo por el mérito. So Lao Tse basically is telling us, do not have a fighting heart. Entonces, Lao Tse nos llama a no tener un corazón contendiente, Because nothing belongs to us. porque nada nos pertenece. And why do things that cause might create a consequence and we are the one ending getting it? Y entonces, ¿por qué hacer cosas que generarían que otras personas nos envidiaran o que generaran conflicto? So our life, I mean, we are carrying this physical body. It's like we are dreaming. En nuestra vida cargamos este cuerpo físico y es como si estuviéramos soñando. Why the sages say
the human life, it's kind of like it's an acting, it's a dream. ¿Por qué los sabios nos dicen que el corazón humano es como actuar, es como si fuera un sueño? Because we were born as a baby, grow up teenager, okay, strong age, middle age, get old, and we die. Porque nacemos, nos volvemos adolescentes, luego llegamos a la edad adulta, a la edad media y envejecemos. And we experience um, the all the things that we gone through. Morimos y luego experimentamos todas las cosas por las que tenemos que pasar. Okay, all the good, bad things, happy, sad moments. Todas las cosas buenas y malas, todos los momentos felices y tristes. However, we didn't take anything. Pero no nos llevamos nada. So do we see it clearly that this is a temporary? We are in this body. Entonces, vemos con claridad que esto es temporal y que no nos pertenece este cuerpo. So the sages, okay, clearly and understand that. Los sabios claramente lo entienden. So they are working, okay, when they leave, okay, they didn't get trapped, okay, or have those attachment those human body has. Entonces, ellos no tienen este apego o estas cosas que tiene el cuerpo humano eh, atadas a ellos. So they commit less sins. Ellos cometen menos pecados And of course, they don't have to take the reincarnation or the bad consequences. y por supuesto, ellos no tienen que reencarnar o tomar las consecuencias negativas. So Confucius says the destiny, okay, is aside. Confucio nos dice que el destino es algo que está asignado. You can look for fortune, powers, okay, Puedes buscar por fama y por poder. okay, and you can do it in a hard way, okay, purposely ask for it. Puedes hacerlo de la manera más dura que puedas y buscarlo a propósito. Okay, you can force it really hard, okay, and make the push it and might hurt others or commit a bad consequence. Puedes realmente empujar o presionar por eso y lastimar a otros y hacer muchas cosas para obtenerlo. So it's one kind of life. Y es un tipo de vida. Or why don't you just follow the flow, okay? If you're poor, you're rich, okay, you follows it. ¿Y por qué no mejor sigues la corriente y sigues tu línea natural? Si eres pobre o si eres rico, lo que sea, pues sigue viviendo tu línea. Okay, so eventually, if you can live peacefully, it's another way of life. Eventualmente, si encuentras la paz, esa será otra forma de vivir. Okay, so if we commit doing things that maybe let's say we drive fast, right, running red light, we think we are lucky. Si cometemos cosas como, no sé, por ejemplo, pasarte los semáforos en rojo y manejar realmente rápido. Yeah, and or doing dangerous, living in a dangerous life. O si vives una vida peligrosa. ¿Puedo Or opinar? Eh, or huh? Lisa says that if she can speak a little bit. Yes, yes, yes. Sí, claro. Ok, bueno, yo en mi experiencia de vida a mis 42 años, he percibido que cada etapa es necesaria para el desarrollo, evolución y trascendencia como especie humana. Ahorita mi pensamiento no es el mismo a cuando estaba en la primaria o cuando estaba en secundaria, entonces
tuve que haber pasado yo ciertas situaciones, ciertos eventos para que me sirvan como aprendizaje, como experiencia de vida. Si no, no opinaría como ahorita, ¿no? Más consciente, con mayor conciencia y con mayor ubicación en el momento presente y en la realidad. Entonces, obviamente, ciertas decisiones, a lo mejor erróneas, que ahorita uno lo ve erróneo, pues me hace mayor consciente, ¿no? Con más sabiduría. Y esto me ha permitido conectarme más con mi parte sabia, con mi parte interna, y me permite estar ya más receptiva, ya más despierta ante las situaciones, y ha despertado en mí esa parte intuitiva y mágica para poder identificar también a situaciones o a las personas. Y esto me encanta porque vivo en el momento presente y no estoy ya como antes enganchada a eventos, personas o situaciones. Y lo que sucede hoy en día, si lo resumimos o lo globalizamos en manera general, existe mucho miedo el vivir. Exactamente lo que comentabas, o sea, ¿por qué no mejor fluir, no? Y soltar. Suelto y confío, pero pues existe el miedo, que es un condicionamiento social. Ujú. Sí, ok, déjame lo traduzco. Ok, Lisa is telling that uh, we live uh, different stages in life, and these stages give you different like things to search for or to want for. And she's speaking in her 42 years of experience in life, and this is the thing that makes her experience this moment and the words she's speaking. Uh, and she says that when in this moment she thinks stuff that is different of the things she thought when she was 6 years old or when she grew up. And in this moment she can see parts of her life as mistakes or something that she wouldn't do again. But these are the things that made her and gave her like an understanding of life in this moment. And uh, in this moment she learns and that flowing, as you are saying, is the most important thing in life, because it's when you learn to accept the life you have and to live it as it should be. ¿Hay algo más? ¿Y si lo traduje bien, Lisa? Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Y de hecho empiezas a comprender también, Alejandro y Alan, que, que la vida es en el momento ahorita, ¿no? Obviamente habrá personas que no comprenden esa parte y su mismo miedo no les permite abandonar ese ganchito que tienen a ciertos eventos o situaciones, ¿sí? Y comprender, la verdad, desde el fondo de mi corazón es comprender que aún y con las adversidades todo está perfecto, todo, o sea, porque pues está el cuerpo humano perfecto, están tus sentidos despiertos, y todo depende de las decisiones de uno que tome en su momento. And you start understanding that the moment you're living is the perfect moment, and it's the perfect time for living all the experiences you're having. Very good. Thank you, Muy bien, Lisa. muchas gracias. Well, in this today's internet age, because information travels so fast. Y bueno, tenemos ahorita la época que estamos viendo es la época del internet, porque la información viaja muy rápido. Yeah, the social media. So we see it's easily access. We see other people's life. Las redes sociales, ¿no? Y podemos ver con facilidad, podemos accesar
a las vidas de otras personas. So we started to compare the each one's life, right? Con esto empezamos a comparar las vidas de todas las personas So we started having this unbalanced mind, y empezamos a tener mentes desbalanceadas. right? Why he or she is doing living good and I'm not, right? Porque él o ella está haciendo las cosas bien y yo no. She's pretty, I'm not. Ella es bella y yo no. Okay, so we started to feeling not good. Empezamos a sentirnos no tan bien. Okay, that's why the sage says if we have if we don't desire others or materials or attachment, then we will live very freely. Por eso los sabios nos dicen que si no deseamos lo que otras personas tienen, entonces vamos a vivir de una manera libre. Okay, like the old times. Okay, people they don't have that much materials, but they sit down in the yard and everybody chat and go to bed at 8 9 o'clock. And yeah, sometimes they don't have rice, but they live so happy. Como en los tiempos antiguos, las personas no tenían pues prácticamente nada de lo que tenemos ahora, pero ellos vivían de manera libre y feliz. Okay, and today the technology, the medicine has so much advanced compared to 50, 30, even 30 years ago, right? Y hoy, la tecnología pues está muy avanzada comparada con hace 30 o más años. And people are not as happy as before. La gente es mucho menos, no es tan feliz como lo era antes. Okay, so the sage says, the human, we not supposed to fight with nature, Y pues los humanos no deberíamos de estar peleando con la naturaleza, because if we go against the nature or go against the karma, then eventually it will come against to ourselves. porque cuando vamos contra la naturaleza o cuando vamos contra el karma, pues esas cosas se van a voltear en contra nuestra. Okay, so the true cultivators, do not fight others, Los verdaderos cultivadores no pelean con las demás personas, because that's a nature way. porque ese es el modo natural. Okay, and you say, oh, if we don't fight, then how do we earn? Y dicen, ay, pues si no peleo, ¿cómo voy a ganar? Yes, at the one point, if we don't gain, yes, it looks maybe, oh, we look poor, or we look lack of materials or knowledges or things. Y pues sí, y si no tengo una ganancia, ¿cómo voy a pelear por los materiales o por el conocimiento o por las cosas? But eventually, they still live well. I mean, they still live okay, Pero eventualmente ellos siguen viviendo de buena manera. okay? But their heart, their mind is so peaceful and so happy. Pero su corazón y su mente son tan pacíficos y tan felices. Or we fight a lot, okay, and we live like I'm always thinking of who is taking advantage from me, or I'm not getting enough. O peleamos mucho y estamos buscando todo el tiempo quién se estará aprovechando de mí o qué pasa. Yeah, or like the politicians, like oh, who is gonna kick me down? Como los políticos y dicen quién me va a golpear, quién me va a Yeah, tumbar. or the leaders, oh, who is the who is not following me, right? O los líderes que piensan quién no me está siguiendo. And they live so stress. Y vivir tan estresados. Right. So this week I started to realize that the human being have the health problems, right? Últimamente se da cuenta de que los seres humanos tenemos problemas de salud. Yeah. So I had the oral surgery yesterday. Ayer Alan tuvo cirugía en la boca. Okay. At first, I missed the 3 appointments because I wasn't like. First time was I wasn't I didn't get the what he calls sneezes, like they numb your body. O They keep ya, anestesia.
Anesthesia. Right. Ya. Ok, y el primero faltó por alguna razón de la anestesia. So they were taking out one of my tooth, and like like whole body, like with what do you call the plier or the Ujú. like the screwdriver. Get the teeth out. Y bueno, perdón, no, sí fue. Y pues lo anestesiaron y le querían quitar con las pinzas un diente y pues todo su cuerpo se movía. Yeah. So my body was like, oh. Su cuerpo estaba así de que no tenía consistencia Yeah. So it left me some like a bad impression, right? y le generó una mala impresión. Okay. So the second time, like, no, I don't want to go. Hey, I'm busy. I'm traveling. Sorry. De ahí en adelante siempre lo canceló, decía, ya no quiero ir, perdón, and, estoy and, viajando, lo siento. and another time they gave me another appointment. No, I'm sorry. I couldn't make it. I'm sorry. La próxima vez que le dieron una cita, dijo, no, perdón, ya no puedo ir. And the third time, okay, the doctor always say, hey, if you don't come get it, we're gonna cancel you out. He didn't say that way, but kind of like don't miss the point. Okay. La próxima vez, bueno, en esencia le dijo, si no vienes, pues te vamos a cancelar las citas, ya no te vamos a recibir. I was like, oh, fine, I'll go then. Y Alan dijo, bueno, pues ni modo, si tengo que ir, tengo que ir. And this time they put me in the anesthesias, right? Y esta vez le pusieron anestesia. And the Owen picked me up. Y Owen lo recogió. Yeah. So after I woke up, I felt I was high. Después de salir del dentista, dice que se siente como si estuviera drogado. Yeah, like, you know, if you done marijuana before, you know the high I'm talking about, okay? Si has probado la marihuana, sabes qué tipo de drogados se I sentía. think the anesthesias they put in has some maybe morphine or for sure some marijuana contents. Dice Alan que pues la anestesia que le ponen de seguro tiene algo de morfina o algo de marihuana. Yeah. So Owen told me, "Oh, you were talking loud." Y le dice que Owen le decía, estás hablando muy fuerte. Yeah, because I was high. Y pues sí, estaba drogado. Okay, and another thing that I had the skin infection Y or otra cosa era que tenía una infección en la or piel allergy, something. con, por una alergia o algo así. And I said, "Oh, I need doctor." Y dijo, necesito ir al doctor. So I was looking. I say, "Hey, someone help me." Y Or I have a family doctor, right? estaba viendo si podía, pues que necesitaba un doctor familiar. Okay. And my wife told me, "No, you don't have one." Y le dijo, no, no tienes un doctor familiar. I said, "Yeah, I do, Doctor Wu." Y él dijo, sí, sí, sí lo tengo. Oh, and she said, "Oh, he suck. He's not Y, good." y dijo, "Ah, pues no es tan bueno, la That's verdad. why we all changed. We all transferred to somebody already. Es como se cambiaron de doctor. And I said, "So now what? Who do I go to see?" Y dijo Alan, ¿y a quién voy a ver ahora? Okay, I got a problem now. Tengo un problema ahora. So maybe you were younger, you didn't see that problem, but now we're in the middle age. That problem started to come, right? Tal vez antes cuando éramos más jóvenes, su esposa y él, pues no tenían problemas, pero ahora que están en la mediana edad, pues sí tienen ese tipo de problemas. Okay, so if we are learning the sage's word, okay, if we could take care of our body better, okay, sleep better, Si aprendes las palabras de los sabios y aprendes a estar mejor, a dormir mejor, eat less sugars, especially. comer menos azúcar, Yeah, especialmente, so I don't have to deal with the teeth problem, right? y no tener que tener problemas con los dientes. So it the sages told us this body, okay, could cause a suffer. Los sabios nos dicen que este cuerpo causa sufrimientos. Do we truly understand the purpose of life? ¿Realmente entendemos el propósito de la vida? Okay, so the chapter 12, okay, now they says the people, okay, the human do not understand the Tao because they have desires, they have wanting. Entonces Lao Tse nos dice, la gente no entiende el deseo, no entiende la vida porque tienen deseos y buscan cosas. Okay, and the desire and the wanting is we want something is not true.
Y eso quiere decir que buscamos cosas que no son verdad. Okay, we see something nice. Oh, I want it. Vemos algo bonito y lo queremos. Because this body is tangible. Okay, we can feel it, we can touch it. Porque este cuerpo es tangible, lo podemos sentir y lo podemos como tocar. But that's why it feels so real, Por eso se siente tan real, so sweet. Oh, tastes good. tan dulce que sabe rico. The plain food, not good. La comida plana no nos gusta. Okay. And oh, nice clothes. It makes me look pretty. La ropa bonita me hace ver bien. Yeah. Oh, a nice house. Oh, I enjoy this, the views, right? Las casas bonitas hacen que disfrutemos la vista. So beyond all of these things we are wanting, there is a price for that. Después de todas estas cosas hay un precio. Okay, the sage, okay, sees these clearly, so they don't purposely chase for that. Y los sabios ven esto con claridad y a propósito no lo siguen. Okay, so um, the desire heart, okay, it's not just the materials, but the positions, the fames, the power. Y el corazón del deseo no es solo esto, sino es la posición, el poder, todo esto. Okay, so today's technology, okay, is well above than 30, 50 years ago. La tecnología de hoy está muy superior a como estaba hace 30 o 50 años, But it also cause, okay, a lot more disasters. pero también genera muchos más desastres. Okay, so the production, okay, is way beyond. I mean, faster production. The way they make cars today, airplanes, computers, it's way faster compared to 10, even just 10 years ago. Y la producción de todo esto es mucho más rápida de como era hace 10 años. And it's also create, okay, a lot of air pollutions. Y genera mucha contaminación y enfermedades. So with the carbon dioxide, okay, Y contaminación del aire como con el dióxido de carbono. so the temperature, okay, the global warming, right, the temperature is increasing. Genera el calentamiento global y que la temperatura incremente. So we used to complain the winter, and now we say, oh, where's the winter, Antes nos quejábamos del invierno y ahora decimos, ¿dónde está el invierno? right? So China is there's a province called Sichuan. En China hay una provincia que se llama Sichuan. Okay, most of the place they don't have the electricity this week. En ese lugar, la mayoría de las personas no tuvieron electricidad esta semana. Yeah, so Tesla is on hold, a week off. Y Tesla estuvo como en espera por una semana completa. Foxconn, okay, closed down. Foxconn cerró Okay, and it's many other companies y muchas otras compañías. because the river has no water and they don't have electricity, Porque el río no tiene agua y ellos no tienen electricidad. and that's unheard. Y eso es algo de lo que no se habla. And Brazil has like a 4,000 points of fires in Amazon Y tienen como 1000 puntos de malos en Amazon because of hot weather. por el clima. Yeah, so did Europe, and so does America. Y pues así está Europa y así está América. Yeah, so all the water went to Chihuahua this week. Toda el agua se ha venido a Chihuahua últimamente. Oh, 2 weeks, right? So this is a Yeah. way they're changing. It's not normal anymore. Las cosas que están cambiando ya no son normales. Okay, so this is a consequence. Okay, when we are doing so much productions. Okay, and the human being, we are ending taking the suffering.
Y estas son consecuencias de tomar todas estas opciones y entonces estamos terminando nuestro propio modo de vida. So to creating those disasters, okay, then what do we get in the end? Y creando esos desastres, ¿qué es lo que obtenemos al final? It because we want more and more. Pues porque queremos más y más. Okay, so uh, Gautama Buddha says, okay, if our heart, okay, is peace or even smooth, then everything, okay, the world will be smooth. Gautama Buda dice que si el aire es suave, todo lo demás será suave. Okay, if we want to do good things, to others or to the society, we should have, okay, calm, okay, smooth and peaceful, peace our own heart. Si queremos tener una vida calma, tenemos que generar calma, paz y suavidad hacia las demás personas. Okay, so the sages encourage us. The reincarnation, okay, is it won't end if we don't end it. Los sabios nos dicen que la reencarnación no terminará hasta que nosotros la terminemos. And one desires or one attachment was started with it. Y un deseo o un apego comenzará con eso. So whatever we do, okay, the good or bad, it will always it will consequence what we did. Y entonces cualquier cosa que hagamos tendrá consecuencias. If we don't accumulate, okay, the virtue and the merit today, then when we gonna do it? Si no generamos virtud y mérito ahora, ¿cuándo lo haremos? So today we receive Tao. Hoy recibimos el Tao. Okay, we know where is the home. Sabemos dónde está la casa. Okay, so the sage giving us the true words, we should have awakened. Entonces, cuando los sabios nos dan la verdadera palabra, hemos despertado. Okay, and we should be riding the boat, okay, back to heaven. Y deberíamos de estar montando el bote hacia el cielo. Okay, not keep sinking, okay, in this suffering ocean. Y no seguir hundiéndonos en el océano gigante. Okay, so I don't know when I'm gonna get doctor because everyone is full. Right? No sabe Alan cuándo va a terminar pues, con las cosas porque todo el mundo tiene muchas cosas. So crossing my finger. Está cruzando sus dedos. Okay, think about this if it's an emergency. Wow, what happened? Where do I go, right? Perdón, está cruzando sus dedos con el doctor y dices, bueno, no tengo cita, pero ¿qué pasa si tengo una emergencia y no hay doctor? ¿Qué me va a pasar? Oh, well. Chapter 13. Y bueno, será muerte pronto. Okay, so if we have the desires, okay, or if we are holding the attachments, okay, then our true heart, okay, is not stable. Si mantenemos el deseo y no tenemos la paz, nuestro corazón verdadero no estará presente. And if we awaken, okay, or if we scared, okay, if we are using our true self, okay, to see the materials or to see things outside, then our heart get attached to it. Y si por el contrario usamos nuestro corazón para ver las cosas materiales, entonces nuestro cuerpo no se apegará a ellas. Okay, and when we hold those attachments, they become worries. Si generamos esos apegos, se van a convertir en preocupaciones. Okay, so at one point, I travel so much, right? I say, oh, you'll be nice if every city I go, I have a car. En algún punto viaja tanto que dice, estaría bien si en cada ciudad tuviera un auto.
Okay, I don't have to wait for Uber all the time. No tendría que estar esperando por un Uber todo el tiempo, Because sometimes you get into the place, there's no Uber. porque a veces llegas a un lugar y no hay Ubers. Okay, but if I have those cars, first, okay, I need to buy the car, to buy the insurance, I need to find a parking. Pero si comprara cada uno de esos autos, tendría que comprar un auto, comprar seguros, comprar estacionamiento. Okay, and if you're not there, what happens? Y si no estás ahí, ¿qué pasa? You think about it. Oh, what happened to the car? Right. Piensas en él. ¿Qué le pasó al carro? So, my conclusion: stick with the Uber. That's it. Entonces aprende, quédate con el Uber. Así estás bien. When I'm gone, it's gone. Cuando te vas, ya se fue. Okay, so the sages, okay, try to share with us. Okay, he is not telling us, okay, don't get anything sweet. Don't live like a poorly, or you if you need it, don't get it. No, he's not telling us to do that. Los sabios no nos dicen que vivamos en pobreza o que aunque lo necesitemos no lo obtengamos. If we need it, okay, we need it. Si lo necesitas, lo necesitas. Okay, but once we have it or we are using it, we don't have to get attached to it. Pero una vez que lo tienes, no tienes por qué apegarte a eso. Okay, so oh, I ride with the Mercedes yesterday. Why today I'm riding with a Civic? Entonces, si antes estaba viajando en un Mercedes, porque ahora viajo en un Civic. Okay, so when we are doing a Tao ceremony in different cities in Mexico, Cuando hacemos una ceremonia a diferentes ciudades de México, okay, a few nights we live in a castle. I'm talking real castle, okay? hay Nice. noches que les toca dormir en un castillo. Y está hablando de castillos de verdad. Yeah, like the place. If you go to the backyard, you scream, you cannot find it. Como lugares en los que si te vas al patio y caminas y empiezas a gritar, no vas a encontrar gente. Okay, and 3 days, 5 days after, okay, you are in a different city, different houses. 3 o 5 días después estás en una ciudad diferente, en una casa diferente. Okay, I sleep with cats and the raccoons, not raccoons, but the shoot, what do you call that little animals running on the tree? Are they Squirrels. raccoons? Squirrels, yes. Mhm. Y un día estás en el castillo y al día siguiente llegas a una casa en la que tienes que dormir con gatos y con ardillas. Yeah, and the comforter and the pillows smell pee. Y la cobija y las almohadas huelen a pipí. Okay, so what I told myself, hey, I'm here to sleep. Don't worry about the smell. Just sleep. Okay. Y lo que se tiene que decir es, voy a dormir, no te preocupes por el olor, solo duérmete. Okay. So if we drop that, if you from 3 days ago, okay, yesterday you were here, and today it's like this big drop, right? Y entonces imaginémonos que un día estás aquí y a los 3 días estás acá. Tienes una gran caída. Sometimes it's hard to adopt, Y es difícil adaptarse, but that's a life. We need to adopt. pero es la vida y así vivimos. So let's say today we get into the accident. We lost a leg. We lost an arm. What do we do? ¿Qué pasa si llegamos a un accidente y perdemos un brazo, una pierna? ¿Qué hacemos? Okay. We have to adopt it. Tenemos que adaptarnos. No one knows who we're gonna lose tomorrow. Maybe the one we loved, our parents, our kids. Nobody knows. Nadie sabe si vamos a perder a alguien, a nuestra nuestros padres, nuestros hijos o quién sabe. We have to adopt Tenemos que adaptarnos. because what happened happens. Porque lo que pase, pase. Pasa. Okay. So sages, okay, is giving us a solution how to live peacefully, happily in a life. Los sabios nos dan una solución de cómo vivir felices y bien en nuestra vida. Okay, but because we have the three poison in our heart, Pero como tenemos los 3 venenos en nuestro corazón, okay, the anger, the ignorance, the greed, the illusions, que son la ira, la avaricia o el deseo y la fantasía.
Okay, and we have the images, okay, our self-image, other people's image, okay, everyone else's image, and the old images. Y tenemos imágenes, nuestra propia imagen, la imagen de otros, la imagen de todas las personas. So I need the skin infection. Oh, I need a skin doctor. Y pues tienes una infección de piel y dices, pues necesito a un Oh, doctor de because la piel. I don't look so good anymore, Ya right? no me veo tan bien, ¿verdad? Oh, then shoot, there's no doctor. What do I do? Y dices, diablos, no tengo doctor, ¿qué hago? I'm gonna live worriedly, Voy a vivir con preocupación. or life goes on, find a doctor anyway. Oh, Si la vida sigue, voy a necesitar un doctor de todos modos. okay, and today maybe something happened. We lost something, right? We lost money, let's say. Hoy tal vez algo suceda y pierdas algo, pierdas dinero, pierdas algo. We might turn, oh, so worried. What do I do? Y podrías estar tan preocupado y decir, ¿qué hago? Okay, so the sages, okay, told us to be careful, okay, to be cautious in the life, Los sabios te enseñan a ser cuidadoso en tu vida, especially to our desires. especialmente con nuestros deseos. Okay, if we can be this conservative with our desires, then we will live less danger. Si podemos ser más conservadores con nuestros deseos, viviremos en menos peligro. Okay, so if we wait, okay, the human body, okay, enjoyment, or the spirit freedom, which one weighs more? Which one is more important? Si pesaran el cuerpo humano y la libertad, ¿cuál creen que pesaría más? Okay, most of the people, okay, we take the body desires La mayoría de las personas, en la mayoría de las personas pesaría más el deseo del cuerpo, because it's tangible. We can see it. porque es tangible y lo podemos ver. However, sage take the spiritual way. Pero los sabios toman el camino espiritual. Okay, so they become the example, even they don't exist anymore, but their words, their philosophies last. Se vuelven, se vuelven como inaccesibles, pero los filósofos y las filosofías viven más. So the sages, okay, want us, okay, to think, okay, carefully. Y los sabios nos invitan a vivir con cuidado. Okay, so there's a phrase, okay, to conclude this chapter. Terminando este capítulo, hay una frase. If we are satisfied, okay, to our life, then we will be happy all the time. Si estamos satisfechos con nuestra vida, estaremos felices todo el tiempo. If we can tolerate, okay, our suffering or the difficulties, then the life, okay, will be safe. Si podemos tolerar nuestro deseo y nuestras dificultades, la vida será segura. Okay, if we are not satisfied and we keep wanting, okay, desiring, then the worry will follow us. Si no podemos controlar eso y seguimos queriendo y deseando, la preocupación nos seguirá. So if we don't ask, or if we don't desire, then there's no worries. Si no preguntamos, si no buscamos el deseo, pues no habrá preocupación. You feel like when you are wanting something, right, and you couldn't get it done, or one job, like, oh, what do I do? I couldn't get a solution. Y se siente como cuando te falta algo, o cuando estás preocupado por algo y solo necesitas encontrar una solución. Yeah, but turn around, you think about it. Do I really need it? Y cuando te volteas, dices, ¿realmente necesitaba eso? No, I still live good if I don't have it. No, sigo viviendo bien, incluso si no lo tengo. Okay, I don't know if you have that moment. Okay, it's 10 o'clock. You are so hungry. No saben si vives en ese momento. Dices, son las 10 de la noche y tienes mucha hambre. You got no food in the house or in the hotel. No tienes comida en la casa o en el hotel. Okay, and all the domicilios, everybody closed. Y todas las comidas domiciliares pues ya cerraron. There is no OXXO around you.
y no hay nada abierto. Okay, what do you do? ¿Qué haces? Keep looking. Oh, I want some domicilio. Yeah, where's Oxo? Seguir buscando, decir, ¿dónde hay comida a domicilio? I ¿Dónde could está el find none of Oxxo? them. And guess what? I say, I'm just going to drink a bottle of water and I'm making myself full and go to bed. O decir, bueno, pues me tomo una botella de agua y me voy a dormir. Right? Oh, I have one time, spend 2 hours try to look who has food. Una vez Alan le pasaron muchas cosas tratando de buscar dónde había comida, And no solution. Hmm? pero no había solución. I should have just drinking that bottle of water and sleep. Tuvo que tomarse una botella de agua y irse a dormir. So, yeah. Okay, chapter 14. Entonces, capítulo 14. The worries, the desires, okay, will suffer our body and our heart. Las preocupaciones y los deseos viven en nuestro corazón y en nuestra mente. Okay, it torture, okay, our heart and the physical body. Torturan nuestro corazón y nuestro cuerpo físico. Yeah. So we worry, think of the solutions. Nos preocupamos buscando soluciones. Okay, a typical example. This I think most people experiences. Un ejemplo típico que la mayoría de las personas experimentamos. My car is getting old. Mi carro está envejeciendo. My kitchen is getting old, outdated. Mi cocina está fuera de moda y está envejeciendo. Yeah, because the car body is the paint is not so pretty anymore. Porque la pintura del auto ya no está tan bonita últimamente. But it runs fine. Y dice, pues ya no se ve tan bien. In my kitchen, the tiles, okay, it's outdated. It's old style, 30 years old. En mi cocina, los mosaicos ya se ven viejos. Yeah, and there's some chips here, there, right? Y hay aquí y hay problemas. Like the colors, right? Different spot colors. Como colores diferentes y así. The stove working? Yes, stove is working. ¿La estufa funciona? Sí, sí funciona. Can you cook? Yes, you can cook. ¿Cocina? Sí, sí puedes cocinar. Okay, it just look older. Solo se ve más vieja. Oh yeah, I'm going to flip it. I'm going to change everything. Y dice, voy a cambiar todo. Yeah, so you spend all the time and all the money, flip it. Gastas todo el tiempo y todo el dinero en cambiarlo. Okay, so eventually, is a food more delicious? Eventualmente la cook? comida, el sabor de la comida cambia con eso. You said, no, I think my old stove works better. Y dices, se me hace que mi cocina, mi estufa vieja funcionaba mejor. Okay, so you adopt. Y entonces te adaptas. Okay, so like my kitchen stove, right? It was a 15 years old. Así como la estufa que tenía 15 años. The burner. Okay, Los quemadores. so I changed one Cambia uno. to, I think, called KitchenAid. Por el que creo que se llama KitchenAid. Okay, I think it lasts me 2 years. Parece ser que le duró 2 años. Okay, it wasn't good. Y no era bueno. Okay, so I say, I'm gonna change another one. Yeah. Y va a volverlo a cambiar. Okay, so I changed to a General Electric. Y Okay, cambió por uno de inducción eléctrica. and does it work better than the first one? ¿Y funciona mejor que el primero? Not really. Claro que no. Okay, the first one works better. El primero funcionaba mejor. Okay, so eventually all this hard work, okay, for nothing. Eventualmente hizo todo este trabajo duro por nada. Because I just want a newer machine. That's it. Porque solo quería una máquina mejor, más nueva. Okay, so how much? So the sages, okay, had different philosophy. Is if it doesn't, there's a saying: if it's not break, don't fix it. Y hay un dicho que dice, si no está roto, no lo arregles. Right? If we're okay, why change it? Si estamos bien, ¿por qué lo cambias? Okay, so if we don't, and this is just an example, okay? If we are so attached, okay, to the things we see, we feel,
then we will never see our true self. Y este es solo un ejemplo. Si estamos tan apegados a las cosas que sentimos y que vemos, entonces nunca cambiaremos nosotros. Then we were always circling at this physical life, physical attachments. Y siempre haremos círculos o circundaremos por esta vida física y estas ataduras físicas. So when we cannot get it, okay, we started to worry, we get angry. Cuando no lo podemos obtener, vamos a empezarnos a preocupar y vamos a enojarnos. And when people are angry, do you know what they do? They do actions that are not supposed to. Cuando la gente se enoja, comete acciones que no deberían. Okay, and once those commit those actions, okay, then there is a suffering, okay, unlimited worries. Una vez que has cometido estas acciones, tienes sufrimiento y preocupaciones ilimitadas. So like I like to watch forensic files, and I often heard, if you make one lie, okay, you need to make unlimited lies to cover your first lies. A Alan le gusta ver como cosas de expedientes policiales y dice, bueno, si dices una mentira, tienes que mentir ilimitadamente para cubrir tu primera mentira, Okay, because we want to take shortcut. porque no quieres hacer un atajo. Okay, so the sages, okay, is teaching us, okay, how do we get out, okay, get off from this suffering life. El sistema nos enseña cómo salir del sistema del sufrimiento. Okay, then I'm going to stop here, okay, Va a detenerse aquí okay, and leave some time for everyone. y dejar Ok. un poco de tiempo. ¿Ok?